este video es tratar de avanzar, comprender eh, esta pregunta, ¿qué es la filosofía? No creo que pues aquí agotemos en estos minutos que dediquemos una respuesta. De hecho, sería antifilosófico considerar que al final lograremos una solución definitiva. Voy a empezar a plantearlo de la siguiente manera. En general, lo que explica acá es un ejercicio de reflexión más bien espontáneo sobre la pregunta, ¿vale? ¿Qué es la filosofía? Voy a empezar con esto, ¿sí? Digamos, eh, con un acercamiento etimológico. La etimología de la palabra. La etimología les decía, eh, digamos, se compone como que de dos partes. Filos y Sofía. Filos significa amor y Sofía significa sabiduría. ¿Sí? Y uno pues, digamos, la definición que le enseñan a uno superficialmente es que el filósofo es el amante de la sabiduría, pero ¿qué quiere decir amar en este sentido? ¿Y qué quiere decir sabiduría? Entendamos que sabiduría, ser sabio, no es ser erudito. O sea, la sabiduría no es erudición. Es decir, ser sabio no es tener, sí, digamos, tener mucha información, muchos datos. La sabiduría involucra eh, como características relacionadas con la conducta, ¿no? Con la actitud, ¿sí? Con el saber elegir, ¿no? Cuando actuamos, pues sencillamente es el efecto de haber tomado una decisión, ¿sí? Es el efecto de haber elegido. Entonces la sabiduría tiene más que ver es con la relación que se da entre lo que sabemos, entre el conocimiento, ¿sí? Entre el conocer y el hacer, entre el saber y el actuar, entre, entre lo teórico, que viene a ser como el conjunto de creencias que nosotros tenemos sobre la realidad, y lo práctico, que pues viene a ser, eh, digamos, el término relativo a lo que hacemos, a la acción, ¿ok? Entonces, eso significa la sabiduría. No digamos, no es solo poseer mucha información sobre algo. El sabio no es el que posee mucha información sobre algo, sino el que articula lo que sabe con lo que hace. ¿Listo? Entonces, la filosofía es amor a la sabiduría, pero filos en griego no solo significa amor, también significa aspirar o tender, ¿sí? Entonces también podría ser la aspiración a la sabiduría, tender, ¿sí? O querer acercarse o perseguir también podría ser la sabiduría. Mire que los verbos, digamos, amar, aspirar y tender, suponen en cierto sentido un ejercicio constante, o sea, un ejercicio permanente.
permanente. Se los voy como a ilustrar con el tema del amar, ¿no? Cuando usted ama, no es como, cuando usted ama no es una cosa estática, sino que amar a otro exige acción, actividad constante, actividad permanente, ¿sí? Digamos, cuando usted está en la relación amorosa, esto digamos es minuto a minuto, hora a hora, día a día, que usted debe cultivar esa relación, si no, pues eh, eh, se atrofia, se apaga. Entonces, amar, tender, ¿sí? Aspirar, exigen, ¿sí? Exigen actividad permanente relativa que actividad permanente relativa al conocimiento y relativa a pensar eh, cómo ese conocimiento se realiza en la acción, ¿no? Entonces, digamos, por etimología, eh, podría ser esto, sí, podría ser una forma de entenderlo. Ahora bien, acá hay como dos aspectos que pues habría que entender, ¿no? Digamos, eh, la filosofía, ¿sí? La filosofía es un saber, la filosofía es un saber, ¿listo? Pero hay otros saberes, ¿no? La ciencia es un saber, la religión es un saber, el arte es un saber, el arte es un saber. Eh, y digamos que uno podría decir, no sé si relacionarlo con la religión, eh, que hay saberes, digamos, ancestrales, místicos, que de pronto se relacionan un poco más con culturas no occidentales, como podríamos decir, un saber indígena, ¿no? También, pero pues eh, en general, voy a ponerla acá, porque pues creo que es relevante, ¿no? Hay un saber indígena de los pueblos originarios. Eh, pero digamos que lo que diferencia, lo que tienen en común todos estos saberes es que son saberes sobre la realidad. Si el ser humano quiere saber qué es lo real, qué es, qué es la realidad, uno podría decir que la realidad es lo que hay, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay? Pues lo que existe, ¿sí? Lo que existe, ¿no? Pero digamos nosotros utilizamos como estas expresiones también para referirnos a lo externo. ¿A lo externo a quién? Pues a lo externo a nosotros, ¿no? Digamos que el ser humano entiende que el mundo, ¿sí? El universo, lo real, lo que hay, lo que existe, pues es externo a él, ¿no? Entonces aquí hay un elemento, ¿no? El saber es sobre la realidad. Eh, Uno también puede conocer, pues, su interioridad. O sea, uno puede tener conocimiento acerca de sus estados internos, de, de ese paisaje interior del que somos conscientes. Eh, en ese sentido, la ciencia es un saber sobre la realidad mediado por el método científico. Entonces hay unos procedimientos, unos procesos, unas técnicas eh, que abordan lo real, ¿sí? Y producen el discurso de la ciencia, ¿no? Eh, la religión, ¿sí? Podríamos decir que es un saber sobre la realidad más asociado al tema de lo que es de las esperanzas, de lo que esperamos, de lo que esperamos acerca de la realidad, ¿no? No podría decir que cuando en, en el discurso cristiano
Se nos habla del paraíso, de la tierra prometida, del futuro, del juicio final, de la vida después de la muerte. Eso es un saber, ¿sí? Acerca de lo que esperamos que suceda, ¿no? En cierto sentido uno podría decir que es un saber que tiene como finalidad, más que decirnos eh, una descripción de lo que es externo a nosotros, es producir, ¿sí? Sensaciones, ¿no? Producir un consuelo y en cierto sentido satisfacer ciertas esperanzas que tenemos, ¿no? El arte por el contrario, no por el contrario, el arte es un saber. Yo pensaría que el arte es un saber sobre lo real, más bien es un saber performativo. ¿Cómo así? Performativo. Performativo significa que en cierto sentido el objetivo pues del saber artístico es, digamos, reinterpretar, interpretar o realizar de otro modo, por digamos decir, realizar de otro modo esa realidad, presentarla de otra forma, ¿sí? Digamos el lenguaje del arte, cuando hablamos del lenguaje del arte, estamos hablando del lenguaje de la música, de la literatura, de las artes plásticas, de la danza, del teatro. Bueno, el lenguaje del arte trata de representar, de presentar nuevamente, de transformar, de recrear, ¿sí? Mediante la creación, mediante el crear nuevos modos de ver esa realidad, ¿no? De entender esa realidad, de comprenderla, mediados por el, por el artista, ¿sí? Por el artista, por cómo el artista siente y traduce esa mirada o sí, o esa visión, ¿sí? De cómo percibe la realidad. Entonces, son saberes, ¿no? Digamos, son saberes distintos que algo nos aportan a, a la manera como percibimos la realidad. Yo dije que la filosofía es un saber eh, algo distinto porque es un saber, la filosofía es un saber sobre, la filosofía es un saber sobre los saberes. La filosofía es un saber sobre los saberes, es un saber sobre la ciencia, sobre la religión, sobre el arte. Y digamos, no tocaré el saber indígena porque pues tiene unas características que de pronto eh, mm, no merece, no merece la pena en este video agotarlas, ¿no? Listo, entonces la filosofía es un saber sobre los saberes. ¿Listo? La filosofía o el filósofo eh, sabe sobre ciencia, sobre religión, sobre arte. Eh, la filosofía en ese sentido también habla o también trata de decir algo sobre la realidad. En ese sentido, la filosofía pues también es un discurso, ¿sí? Pero es un discurso es un discurso sobre otros discursos, otros discursos, sobre el discurso de la ciencia, sobre el discurso de la religión, sobre el discurso del arte. Eh, la ciencia intenta dar unas descripciones de la realidad, en ese sentido aborda, ¿no? O pretende abordar directamente la realidad. Lo mismo la religión y lo mismo el arte, ¿no? La filosofía no, digamos, no, en su manera eh, de proceder, no persigue un acceso directo a la realidad, sino un acceso mediado por los discursos de la ciencia, la religión y el arte. En ese sentido, ¿sí? La filosofía, ¿sí?
al ser un discurso sobre los discursos o un discurso sobre otros discursos, uno podría decir que pues es un metadiscurso, discurso sobre los discursos, un metadiscurso. Eh, Otra forma de entenderlo, pues en este sentido que estoy empezando a explicar, es que la filosofía es un, es un lenguaje, y la filosofía es un lenguaje de segundo orden. ¿Cómo así de segundo orden? Que es un lenguaje que habla sobre otros lenguajes, segundo orden, ¿sí? Digamos, es un lenguaje que habla sobre otros lenguajes, ¿no? Esos lenguajes de primer orden son lenguajes objeto, ¿sí? Porque pues como la ciencia pretende referirse directamente, en este caso a la realidad, ¿sí? Entonces, esa es otra forma como de plantear en estos términos iniciales, que es la filosofía. Ahora bien, eh, cuando decimos que habían como dos elementos, ¿no? Lo teórico y perdón, el saber y la realidad, bueno, ya nos queda claro qué es lo real o qué entendemos por real, pero vamos a analizar el tema de los discursos y los saberes, ¿no? Un saber, vamos a hacerlo así, ¿qué es un saber? Pues un saber es un conjunto de ideas. ¿Sobre qué? Pues sobre la realidad, conjunto de ideas, ¿no? Pero digamos, esas ideas, pues esas ideas materialmente son discursos, son teorías, pues, son comunicación, son lenguaje, pero esas ideas eh, en su forma inmaterial, son pensamiento, son pensamiento. Es decir, eh, si, si esas ideas que constituyen los saberes son pensamientos, ¿sí? Y la filosofía es un saber sobre el saber, entonces la filosofía es pensar el pensamiento, ¿sí? La filosofía es el pensar sobre el pensar, sobre el pensar. Listo, pongámoslo como esquemáticamente, ¿no? Digamos, aquí está el mundo, ¿no? Lo real, lo externo. ¿Listo? Y digamos, la ciencia, la religión y el arte, eh, es como pensamos ese mundo, ¿sí? Es un pensar que produce unos discursos sobre esa realidad. Es un pensar sobre el mundo, sobre lo que entendemos por real, ¿no? Entonces, digamos, aquí, como la filosofía piensa, eh, piensa el pensar sobre el mundo, ¿sí? En ese sentido, la filosofía es un pensar más global, ¿sí? Más amplio, ¿sí? Porque aborda, pues, eh, ese pensar sobre el mundo, ¿no? Y digamos, al abordar el pensar sobre el mundo, pues también aborda, pues, o propone ciertas concepciones sobre cómo comprender o pensar el mundo. Bueno, digamos que por aquí vamos tratando de entender un poco que el tema central de la filosofía es el pensar. ¿Listo? El pensamiento. Ahora bien, digamos, cómo el pensar, sí, y bueno, voy aquí a decir esto. Pensar, pues,
digamos, voy a decirlo así, pensar en la acción eh, una de las acciones de la mente, ¿sí? La mente es la función del cerebro. Entonces, cuando imaginamos, pensamos, cuando recordamos, pensamos. Eh, Algo más general que se puede asociar, pero más a la acción de la mente, es, por ejemplo, cuando usted escucha un sonido, ¿sí? Cuando usted escucha un sonido, cuando usted eh, olfatea un aroma o cuando usted sí, mira, ve sí, una imagen visual, ¿sí? Eh, sí, los sonidos, o sea, todos esos datos sensoriales son imágenes para el pensamiento, para la mente, ¿sí? Un olor, un aroma, un sonido, eh, un color, el tacto suave, el tacto rugoso, para la mente son imágenes. Es decir, que el acceso que nosotros los seres humanos como organismos y cualquier organismo tiene a la realidad, el acceso que tenemos a la realidad es mediado, mediado ¿por qué? Por, el- por, por los sentidos, por la experiencia. Eh, Habíamos dicho que pues el saber es un saber sobre la realidad, ¿no? Pero ese acceso que nosotros tenemos a la realidad no es directo, es mediado por la manera como se estructura nuestro aparato sensorial, nuestros sentidos, ¿no? Entonces digamos que eh, esa estructuración del sistema sensorial varía, ¿no? Esa eh, por ejemplo, un ojo es el sentido de la vista, dependiendo del organismo, varía, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo el ojo de una langosta, ¿sí? El insecto, ¿no? De una langosta, que el ojo humano, No es lo mismo el oído de un murciélago o de un perro que el oído humano, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, el ojo, sí, el ojo eh, eh, que percibe la luz, que recoge la información de las ondas lumínicas, digamos, lo hace gracias a una arquitectura formada por células nerviosas, conos y bastones, ¿sí? Y digamos que eh, dependiendo de la cantidad de conos y bastones que estructuran el ojo del organismo, digamos, de la langosta y del humano, pues así percibe. Entonces, cuando usted compara el ojo de una langosta con el ojo humano, usted encuentra que el de la langosta está más especializado, está constituido por más conos y bastones, luego tiene una percepción visual de la realidad mucho más eficiente que la del humano, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que como la realidad siempre es mediada por los sentidos, ¿sí? Jamás podemos estar seguros de cómo es en sí, cómo la realidad es en sí misma, cómo así en sí misma, cómo es con independencia de cómo la percibimos. Esa imagen que se produce, eh, esa imagen que se produce de la realidad mediada por los sentidos se llama percepción, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir?
que nosotros nos representamos lo real. Nosotros nos representamos lo real. La realidad se presenta a los sentidos, ¿sí? La realidad se presenta a los sentidos eh, con unas cualidades primarias, ¿sí? Por ejemplo, la luz. Eh, digamos, la luz es un fenómeno físico. La luz es un fenómeno físico que digamos, pues como si la comprendemos como onda, no como partícula, pues la onda lumínica se propaga en distintas franjas del espectro electromagnético y digamos, entre esas franjas con las que se propaga la luz, no todas son visibles, ¿sí? Entonces, eh, esa propagación es el fenómeno físico o digamos el modo de ser en sí de la luz, pero nosotros no tenemos acceso a él, ¿sí? Nuestro ojo solo eh, ve, sí, digamos, eh, la manera como, perdón, nuestro ojo ve lo que en las franjas del espectro electromagnético en las que se propaga la luz es visible, sí, es visible para el ojo. Pero lo que percibimos acerca de la luz no es como realmente es la luz, sino solo un aspecto y es mediado, como les decía, por el órgano ojo, que pues en otros organismos varía la percepción. Entonces nosotros no accedemos a la realidad como se presenta, sino que la representamos, la interpretamos mediante la estructura pues de nuestro, de nuestro sistema sensorial, ¿vale? En ese sentido, eh, pensar es todavía como una reinterpretación, ¿no? Nosotros tenemos la percepción de lo real eh, y digamos sobre esa es que pues se constituyen nuestras ideas, nuestro pensar, ¿no? Hay ahí digamos un problema eh, filosófico, ¿no? Porque pues lo que pensamos eh, o las ideas que tenemos sobre la realidad es una lectura que hacemos de la manera como percibimos la realidad. En ese sentido, cuando decimos que la filosofía es el pensar sobre el pensamiento o el pensar sobre el pensar o el pensar sobre el pensar, digamos que hay como un tercer nivel, un tercer nivel de análisis, de reflexión en el que el pensar actúa, ¿no? Digamos, el científico propone una lectura, una manera de, un saber, ¿sí? Sobre lo real, pero pues ese saber sobre lo real es problematizado, ¿sí? Por otro saber, ¿cuál saber? El de la filosofía. Para el científico, la realidad le genera dificultades para ser conocida, ¿sí? Entonces, el filósofo problematiza también sobre la problematización que se produce para construir, en este caso, el saber científico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo había dicho que el saber científico es un saber sobre la realidad mediado por el método científico, ¿sí? Pero digamos, el método científico actual, que es el método experimental, y pues yo me refiero acá a las ciencias naturales, naturales, no, pues están las sociales,
o las ciencias humanas, que ese, digamos, es un poco más complejo. El método científico que aplican las ciencias naturales, que es el método experimental, digamos, ha evolucionado y digamos que ese método es una construcción que se ha ido eh, formando, desarrollando a lo largo pues de décadas de investigación científica. Se ha ido perfeccionando poco a poco. Y digamos una pregunta filosófica que hace la epistemología, que es la disciplina filosófica que se ocupa del saber científico, es porque, o sea, porque el método científico y los pasos que allí pues se distinguen son los que hay que aplicar para tener un conocimiento objetivo de la realidad. ¿Sí? Entonces, la epistemología, que es filosofía de las ciencias, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, problematiza sobre algo que ha sido un problema, una dificultad para la ciencia misma, que es precisamente el de ir definiendo, perfeccionando un método de investigación para el abordaje pues, de sus objetos de estudio. ¿Listo? Y digamos que en ese nivel sí, está pues la reflexión filosófica. Es complejo entonces este, este tema, ¿no? Digamos el, el científico, sí, por ejemplo, que quiere saber qué es lo real, eh, se las ve más bien eh, con apariencias, ¿sí? Porque pues como decía, el acceso a la realidad es mediado, ¿sí? La realidad se nos presenta, se nos aparece eh, en en el modo como es posible que nuestro sistema sensorial eh, configure esa visión, esa percepción de la realidad. Okay, claro que pues la ciencia ha elaborado técnicas, instrumentos o herramientas pues para acceder de manera más fiel, ¿no? A esa realidad, pero pues el problema aún se mantiene, el problema aún se mantiene, ¿no? Y digamos, un ejemplo pues podría ser los planteamientos así acerca de la realidad, ¿sí? Planteados por la física clásica eh, y en contraste con los eh, planteamientos sobre lo que es real, la estructura de realidad planteados por la física cuántica, ¿no? Digamos, por decir como algo, las categorías que estructuran la realidad en en el marco teórico de la física clásica, ¿sí? Es la física newtoniana, son el tiempo y el espacio, los cuales eh, no son absolutos, ¿no? En el contexto de de la física cuántica, pero pues pronto allí para que eh, hagan debate en clase de física. Bueno, entonces esto es complejo y el siguiente paso que voy a dar en mi explicación es analizar un poquito unos textos como para ir aterrizando en qué es la filosofía. Bueno, no de manera definitiva, ¿no? Y detenernos al final un poco en esto de qué quiere decir que la filosofía es amor a la sabiduría. Entonces vamos a revisar. Acá pues yo les planteé eh, unos textos de lectura. Uno es este que es la filosofía del profesor Adolfo León Gómez. Si yo me voy a detener como en un punto central en donde se plantea la definición y la discutimos un poquito. Acá dice que la filosofía es un intento racional, aunque no científico, por resolver problemas inmaduros, es decir, problemas para los cuales
No existe un método estándar reconocido por una comunidad de especialistas. Entonces aquí hay como unos elementos que quiero resaltar, ¿no? La filosofía es un intento racional. Eh, intento nos plantea que eh, la filosofía en últimas, eh, lo que ella hace, lo hace de manera, en cierto sentido, infinita, no de una forma concluyente. ¿Cómo intenta o en qué sentido el intento es racional, ¿no? Yo había dicho en el video anterior que, digamos, el cuestionar es el modo en el que el pensar filosófico opera, ¿no? En ese sentido, es racional, ¿sí? Porque cuestiona, pero cuestiona no en el sentido del que pregunta por preguntar, ¿no? Acuérdese que eh, esas cuestiones filosóficas se plantean en el contexto, ¿sí? Se plantean en el contexto, son contextualizadas en el marco de los saberes, ¿no? La filosofía opera sobre los discursos que construyen pues los diferentes saberes, ¿no? En ese sentido es racional porque pues el preguntar filosófico se articula eh, en el contexto de la totalidad del saber. Totalidad del saber, ¿vale? Listo. No, dice que es un intento racional. Es racional por eso. No científico porque no es científico porque no opera según el método científico. Es decir, acuérdense de los pasos del método científico, ¿no? El primer paso, pues, la observación, ¿no? El científico observa un, un, un virólogo, ¿sí? Un virólogo que está tratando de fabricar la vacuna contra el COVID, pues COVID primero observa el patógeno, ¿no? El virus, cómo se comporta, eh, ¿no? En ese observar, pues lo que opera es una recolección de datos, que no es solo ver y ya, ¿no? Sino es ver con la visión del científico. El científico ve la realidad con categorías. Un virólogo ve el virus COVID-19 eh, con el conocimiento que tiene acerca de cómo se comportan patógenos similares, ¿no? Otras especies de coronavirus. ¿Listo? Entonces, esa observación, ¿sí? Esa recolección de datos le permite plantear una hipótesis, ¿no? Es una posible solución a el problema que se ha planteado, ¿sí? Digamos que en principio lo que motiva todo es el planteamiento del problema, que es preguntar, ¿sí? Es el cuestionar. En ese sentido, también se identifica la racionalidad pues, de la ciencia, ¿no? Y entonces observa, plantea el problema, recoge datos, plantea la hipótesis. eh, Luego del planteamiento de la hipótesis procede a la experimentación, ¿sí? Y sería pues ensayar, ir ensayando, ir ensayando eh, formas de, de, de fabricación de la vacuna, ensayando eh, cómo ciertos elementos distribuidos y mezclados en ciertas cantidades deterioran o no el patógeno, ¿sí? Que pues que se quiere controlar, ¿no? Cuando eso se llama ensayo-error, ¿sí? Prueban, se equivocan y van corrigiendo. Y luego viene la verificación, ¿sí? Digamos, en un laboratorio, pues se produce una vacuna, la verificación consiste en la prueba, ¿no? En la prueba de la vacuna en diferentes casos,
en diferentes pacientes de diferentes edades, de diferentes orígenes y ver pues si el efecto esperado se mantiene en los diferentes casos, ¿no? Entonces, la filosofía no es científica porque la filosofía no hace eso. La filosofía no opera y no conoce según el método científico. La filosofía no aborda directamente la realidad. Eh, Dice, resolver problemas inmaduros, es decir, problemas para los cuales no existe un método. Y no existe, y digamos, y no es científica porque eh, los problemas eh, sobre los que no existe un método vendrían a ser esos problemas que interesan principalmente a la filosofía. Ahí y aquí pues vamos a pasar al otro texto que les dejé, que es el texto Pensar una incitación a la filosofía de Simon Blackburn. Digamos lo que interesa, ¿sí? O los grandes temas que interesan a la filosofía, pues como vimos ahorita, ¿no? El conocimiento, la razón, la mente, la libertad, el destino, la identidad, Dios, la bondad, la justicia. Sí, son problemas, son cuestiones de las cuales no podemos obtener una solución aplicando un método específico. ¿Sí? El filósofo se interesa por estas cuestiones que son las más relevantes para el ser humano. ¿Sí? Y lo hace mediante distintas, eh, distintas metodologías o distintas formas de pensar, ¿no? Pensar filosófico no es, digamos, un pensar eh, como a ciegas, ¿no? Hay métodos, ¿no? Que filósofos han aplicado para configurar sus reflexiones, ¿no? Por ejemplo, la dialéctica, sí, que pues se aplica en los diálogos de Platón, obvio que la lógica, sí, eh, la mayéutica, podríamos decir método de la duda, ¿no? De la meditación, etcétera. Pero pues digamos no es el tema del video. El punto es ese, el punto que es que no hay una forma de, por ejemplo, saber qué es Dios, o si Dios existe, o si Dios es bueno, o por qué si Dios es bueno y todo lo puede, existe el mal en el mundo. O sea, no hay como un esquema, una fórmula, un teorema que se aplique y nos lleve como a una conclusión, ¿no? No hay como una operación, ¿no? que realicemos y definitivamente nos dé la respuesta, ¿no? En ese sentido, eh, es interesante eh, cómo Blackburn define, ¿no? Dice, yo prefiero presentarme como un ingeniero de conceptos. Yo prefiero presentarme como un ingeniero de conceptos, ¿no? Gilles Deleuze, acá en este otro texto, Gilles Deleuze y Félix Guattari, este librito que se llama, que es la filosofía, definen la filosofía de la siguiente manera. La filosofía es el arte de formar, inventar y fabricar conceptos. ¿Listo? Entonces vamos a quedarnos con esas ideas. Eh, Habíamos dicho, voy a anotarla acá, aquí la palabrita, conceptos. Ok, entonces habíamos dicho que la filosofía es un pensar sobre el pensar, ¿no? Y el pensar, pues puede ser un pensar de segundo orden, ¿sí? El pensar es un
Es un acto que se realiza con palabras. Pensamos en el lenguaje, ¿sí? Entonces dijimos que había pues un lenguaje de acá. Lenguaje de segundo orden que podría ser la filosofía. La filosofía es un metalenguaje. ¿Qué piensa el lenguaje objeto de, por ejemplo, de las ciencias? Ahora bien, un lenguaje, o el lenguaje es pensar, digámoslo así, eh, con que el, el pensamiento piensa la realidad, pues con conceptos, ¿sí? Las ideas inmateriales que habitan nuestro pensar, las ideas que pensamos, son conceptos en el lenguaje, ¿no? Y digamos, ¿qué es un concepto, no? Aquí voy a usar el ejemplo que utiliza un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, en un textico que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿no? ¿Qué es un concepto? Nosotros, digamos, el concepto hoja, ¿sí? El concepto hoja, una palabra, hoja, y digamos, hay unas notas conceptuales, conceptuales, que definen lo que es una hoja, ¿sí? Entonces, las notas conceptuales es la lista, ¿sí? Podríamos decir, de características que definen el término hoja, ¿sí? Entonces, eh, aquí, aquí, digamos, vemos la estructura del concepto, ¿no? El definiens y el definiendo, lo que define y lo que se define, lo que es definido, ¿sí? Y obvio, esta estructura, este operador lógico, un concepto es un operador lógico, es decir, un elemento con el que pensamos, la materia prima del pensamiento. Obviamente se refiere a algo real, así que digamos esto de la hoja, ¿no? Pero hay un lío, y es que hay muchos tipos de hoja en la realidad, ¿no? Hay hojas pues más grandes, más hojas mucho más pequeñas, en fin, hay una pluralidad, hay una pluralidad, ¿sí? Ahí digamos un conjunto diferenciado de seres, de cosas con las que queremos o a las que queremos referirnos con el concepto hoja, ¿no? Pero digamos, en el concepto, en las notas conceptuales, no aparecen cada una, ¿no? De las hojas retratadas. Aparece es, digamos, una generalización o una abstracción de esa pluralidad de entes a los que queremos llamar hojas, ¿no? Entonces, abstraer o generalizar vendría a ser identificar lo que es común, lo que comparten el conjunto de individuos que queremos llamar hojas. En ese sentido, identificamos, abstraemos, sacamos esas características y esas son las que anotamos las notas conceptuales de nuestro concepto hoja. Nietzsche dice que eh, los conceptos, entonces, los conceptos son mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Porque niegan lo real. ¿Qué es lo real realmente? Pues la pluralidad, la diferencia, ¿sí? Lo distinto que es cada una. Porque lo que el concepto nos presenta no es ese modo de ser en el que las hojas son o acontecen, que es la diferencia, sino que busca lo que es igual. Lo que nos muestra el concepto es lo igual de las cosas, cuando su realidad
es más bien lo contrario, la diferencia. Entonces, el concepto es la materia prima del pensar, ¿no? Pensamos en un lenguaje. Eh, el pensamiento opera, acá está, el pensamiento opera con conceptos, ¿sí? En ese sentido, es que tanto Simon Blackburn como Deleuze y Guattari plantean eso. La filosofía, acá dice Deleuze y Guattari, es el arte de formar, inventar, fabricar conceptos. ¿Qué nos dice Blackburn? Que él prefiere llamarse un ingeniero de conceptos, ¿sí? Dice, el filósofo estudia la estructura del pensamiento, del mismo modo que el ingeniero estudia la estructura de los objetos materiales. ¿Pero para qué? Comprender una estructura significa identificar cómo funcionan sus partes, cómo funcionan las partes de que en el caso del filósofo, pues del pensar, eh, cómo se relacionan entre sí. También implica saber qué sucedería para mejor o para peor en caso de que se introdujeran cambios. Entonces no es solo como dice Deleuze y Guattari, inventar, fabricar, formar, ¿no? Digamos que la filosofía o una acción que la filosofía puede realizar con respecto a ese lenguaje sobre la realidad que son los conceptos son transformar, incluso destruir, ¿no? Conceptos, ¿sí? Dice, este es también nuestro objetivo cuando investigamos la estructura que configura nuestra visión del mundo. Entonces, una manera de entender que es la filosofía, otra forma de entender la filosofía es precisamente esa, ¿no? Si la filosofía es el pensar sobre el pensar, si la filosofía reflexiona sobre el conocimiento, sobre el pensamiento, y pensar es traducir la realidad a un lenguaje conceptual, entonces la filosofía que se pregunta por ese lenguaje, la filosofía que se pregunta por esos conceptos, eh, no persigue solo entenderlos o comprenderlos o saber qué quieren decir, sino también transformarlos, ¿no? Revisarlos, eh, destruirlos, incluso y crear, ¿no? Y crear nuevos conceptos, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Pues el tema este de la proclamación de los derechos humanos, de los derechos del hombre, perdón, se asocia a las reflexiones de los filósofos ilustrados, los filósofos franceses de la ilustración acerca del valor del ser humano, del valor del ser humano. Entonces, a partir de esa reflexión, de ese análisis, ¿no? de la realidad relativa a la opresión que la monarquía ejerce, al dominio que la monarquía ejerce, se genera un discurso sobre la libertad, pues que poco a poco va produciendo, ¿sí? Una concepción acerca del valor del ser humano contenida en el concepto de dignidad que pues de pronto a los que quieran abordar más en detalle este concepto, les recomiendo pues la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Manuel Kant, la metafísica de las costumbres de Manuel Kant, eh, que es respuesta a la pregunta que es la ilustración de Manuel Kant, pues verán en acción la construcción
de un concepto. No quiero decir, acuérdese, como planteamos acá, que lo crea de la nada, ¿no? Debe, el filósofo dialoga, ¿no? Dialoga con la tradición, eh, como lo había planteado ahorita en los diferentes métodos, ¿no? La dialéctica es el diálogo y es una manera también en que la filosofía utiliza para razonar. Entonces la filosofía no solo crea conceptos e intenta comprenderlos, ¿no? Los reinterpreta, incluso los destruye, ¿no? Ahí entendemos un poco también esta parte de la definición de Deleuze y Guattari, de que la filosofía es arte, ¿no? Digamos, el que hace arte, pues lo que hace es crear, ¿sí? Es crear, ¿vale? En ese sentido, digamos acá hay una cuestión que es pues importante, ¿no? Hemos planteado ahorita cuando hablamos acerca de el modo en el que un organismo puede acceder a la realidad. Planteamos que pues ese acceso es mediado, es limitado, ¿no? Y la realidad pues realmente se nos aparece, ¿no? Y el intelecto, sí, el intelecto que opera, por ejemplo, mediante el discurso científico, religioso o artístico, intenta dar un orden a esa apariencia, ¿no? Pero ese orden se produce en el lenguaje, es decir, mediado por conceptos, pero los conceptos son mentirosos, los conceptos niegan la pluralidad mediante pues la abstracción y la generalización. Entonces lo que es real está constituido por materiales que, como nos dice Nietzsche, pueden ser o son mentirosos, ¿sí? En ese sentido, como eso es así, como hay esas dificultades en nuestras teorías, en nuestras interpretaciones de la realidad, digamos, el pensamiento filosófico también, podríamos decir, actúa como un dispositivo, como un mecanismo mediante el cuestionar que siempre pone en duda, ¿sí? El cuestionar que siempre pone en duda aquellos discursos que quieran presentarse como absolutos, que quieran presentarse como dogmas, que se planteen a sí mismos como única, como única autoridad o como autoridad definitiva acerca de lo que las cosas son, ¿sí? Porque el pensar, como pues lo comprendemos acá en esta explicación, no puede llegar a eso. El pensar no puede llegar a verdades absolutas, a verdades definitivas. Ningún discurso, ni el religioso, incluso ni el científico, posee o puede poseer la verdad definitiva, ¿no? Sin embargo, esa imposibilidad noxiológica que planteamos acá, esa, esa, esa concientización acerca de los límites del conocimiento, de todas formas, pues es ignorada por grupos, ¿sí? Por ideologías, ¿no? Entonces la filosofía por eso es tan necesaria. Si yo les planteaba en el video de para qué sirve la filosofía, pues que principalmente sirve para lidiar, ¿no? Para lidiar con el exceso, con los prejuicios que pretenden hacerse pasar por verdades definitivas y absolutas. Acá estamos viendo que, que siempre los productos del pensar son aproximaciones acerca de lo que es real, acerca de lo que es objetivo, acerca de lo que es verdadero, ¿sí? Eh,
digamos de allí el tema de que la filosofía es amor a la sabiduría, ¿no? Habíamos dicho que filosofar es aspirar, filosofar es tender. De hecho, un textico muy interesante del filósofo coreano Byung-Chul Han, acá se los muestro, Byung-Chul Han, La agonía del Eros, retomando pues la definición de la filosofía como amor a la sabiduría, eh, nos plantea, ¿no? Eros es amor. Eros conduce y seduce al pensamiento a través de lo no transitado. Eh, es decir, pensar, sí, pensar es en cierto sentido, eh, o requiere en cierto sentido de la pasión que se involucra en el amar, ¿no? Cuando usted ama, en cierto sentido hay como una consagración, una dedicación, un cuidado, ¿no? Y pensar lo exige, pero pensamos o el pensamiento es a través de lo no transitado. ¿Cómo así a través de lo no transitado? Del otro atópico, ¿sí? Entonces acá, cuando hablamos de las teorías, de los lenguajes objetos, de la ciencia, etcétera, eh, esas teorías, esos discursos, ¿sí? Constituidos por conceptos, ¿sí? Son topos, son lugares, ¿sí? Lugares. ¿Sí? Digamos, son caminos que se han recorrido, que el pensar ha recorrido y ha trazado y ha establecido, ¿sí? Y se cristaliza en un discurso, en una teoría. Pero acá nos plantea Byung-Chul Han, Eros conduce y seduce el pensamiento a través de lo no transitado, del otro atópico. El concepto eh, fija, ¿sí? Fija ideas, las define, les da un lugar, ¿sí? Un espacio, ¿no? Eh, cuando preguntamos, cuando cuestionamos, lo hacemos eh, sin anticipar una posible respuesta. De hecho, preguntamos, una pregunta legítima es aquella pues que es sobre una cuestión que nos genera dudas, ¿sí? En la que no hay un concepto claro, en la que no hay un topos, en la que no hay una definición clara pues terminada, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pensamos, o cuando pensamos lo hacemos por lo no transitado, por lo no explorado, por lo que está aún por ser respondido. Pero digamos, ese espacio que abre el preguntar filosófico, exige, nos requiere, plantea acá pues Virtual Han, amor, ¿sí? Amor, digamos, es difícil, es muy difícil eh, eh, desligarnos, poner en duda lo obvio. Digamos, lo obvio son los lugares, los caminos transitados, los caminos definidos ya, ¿sí? Los caminos construidos, ¿sí? Los conceptos establecidos. Lo obvio es eso, pero pues la filosofía en ese sentido puede entenderse como el cuestionar lo obvio, como analizar lo obvio, como pensar lo obvio, como reflexionar lo obvio, como surcar nuevos caminos, surcar nuevos caminos mediante la pregunta, ¿sí? Mediante la pregunta frente a lo ya establecido. Un filósofo argentino plantea pues también esa definición de la filosofía, que es Darío, bueno, tiene un apellido raro, análisis de lo obvio. ¿Qué es la filosofía? El análisis de lo obvio, el análisis de lo obvio, ¿sí? De lo establecido. Eh, eh, sigue
Sí, acá esta parte. Platón da, Platón da a Eros, Platón da a Eros el calificativo de filósofos, amigo de la sabiduría. El filósofo es un amigo, un amante, pero este amante no es ninguna persona externa, ninguna circunstancia empírica, es más bien una presencia intrínseca al pensamiento, una condición de posibilidad del pensamiento mismo, una categoría viva, una vivencia eh, trascendente, ¿no? Eh, digamos que voy a planteárselos en los términos de una relación amorosa que tal vez usted eh, ha tenido, ¿no? Es muchas veces difícil, hay muchos obstáculos, porque usted tiene que tratar de comprender al otro. En ese tratar de comprender al otro, tiene que soportar al otro, ¿sí? Tiene que sufrir al otro y en últimas no, usted no está dispuesto a pasar todo eso por cualquiera, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿no? El filósofo es amante de la sabiduría precisamente porque tiene que vérselas con el pensar y no es algo fácil, ¿no? Exige una pasión, ¿sí? Exige un compromiso, exige sufrir, exige tener que soportar, tener que vérselas con los prejuicios ya establecidos, tener que vérselas con la idiotez que muchas veces está enquistada en el pensamiento incluso del propio filósofo y digamos, eso me lleva un poco a lo que plantea acá este otro filósofo, Martin Heidegger. eh, Estoy en qué página, 20 en un texto, ¿sí? Que se llama precisamente ¿Qué significa pensar? Martin Heidegger, el filósofo alemán, ¿no? Bueno, entonces acá, página 19, Martin Heidegger eh, nos plantea esto sobre la dificultad pues, de pensar, ¿no? De aprender a pensar. Además, dice aquí, además los hombres actuales solo podemos aprender si a la vez desaprendemos. En el caso que nos afecta, solo podemos aprender el pensamiento si desaprendemos desde la base su esencia anterior. Mas para ello es necesario que al mismo tiempo la conozcamos. Entonces la dificultad es precisamente, ¿no? Toca lidiar con el camino que ya se ha recorrido, lidiar en el sentido de desprenderse, ¿sí? Es difícil cambiar de parecer, es difícil poner en duda lo obvio. Eso digamos, es muy difícil, ¿no? Si no, pues hagan el ejercicio con una de sus creencias más, más preciadas, ¿no? Que es su creencia en Dios. Difícil como poner en duda eso, ¿sí? Y digamos, cuando usted escucha un discurso que lo quiere poner en duda, pues a usted le parece pura palabrería, ¿sí? Y lo mismo pasa con sus concepciones sobre el amor, con sus concepciones sobre la amistad, ¿sí? Con ideas que son importantes para nosotros, ¿no? Entonces, la filosofía es un análisis sobre lo obvio, cuestiona lo obvio mediante la pregunta. En ese sentido es que la filosofía nos enseña a pensar, porque nos enseña a desconfiar de lo ya establecido, porque solo desconfiando de lo que ya está dicho, solo poniendo en duda eh, lo que ya está dicho, es que podemos crear nuevos conceptos. Solo destruyendo los conceptos establecidos es que se puede abrir paso eh, a nuevos conceptos. No quiero decir ahora que se vuelva un incrédulo,
porque acuérdese que, que digamos, la reflexión, la meditación filosófica, sí, si bien pues uno entra en diálogo mediante la lectura, mediante la conversación, pues termina siendo termina, sí, o es realmente un ejercicio individual, ¿no? Una cosa que puede ser, que puede ser solitaria, ¿sí? Y digamos, cuando decimos crear un concepto, tal vez, o, un, o introducir novedad, ¿sí? Tal vez no sea para todos, ¿sí? Digamos, también es crear concepto o introducir novedad en el pensamiento cuando esa novedad es en su pensar, en tu pensar, ¿sí? Cuando tú haces esos análisis, cuando tú cuestionas lo obvio, no necesariamente tiene que ser para todos. Puede ser, puede ser para ti, puede ser para un cambio personal en tus creencias, ¿sí? No se trata, o sea, ojo, no quiero decir que entonces se trata de una cuestión de arbitrariedad, ¿sí? Porque pues acuérdese que si bien la filosofía no sigue el método experimental, sí es respetuosa de la lógica, sí es respetuosa pues del razonamiento, de los razonamientos, sí. Y, y digamos que eh, eh, también, digamos, hay cierto elemento de honestidad. Acuérdese que cuando tú amas a otro, eh, difícilmente el otro visualiza lo que tú quieres decir cuando tú dices eh, que lo amas, ¿no? En ese sentido, en ese sentido, cuando decimos amor a la sabiduría, pues hay un tema ahí de honestidad intelectual. eh, en la medida que cuando tú haces esas reflexiones, esos análisis de lo obvio, ese cuestionar, tú lo haces es precisamente porque aspiras, tu pensar tiende pues a la sabiduría. Ese es tu interés, ¿sí? No lo haces tal vez por un acto de presunción, sino porque quieres comprenderte a ti mismo, quieres comprender tu pensar, ¿no? Y en ese contexto, seguramente mm, tu reflexión te llevará a comprensiones también sobre el pensar en general.